Fiscalía General del Estado vinculará a vicepresidente de la República Jorge Glass en caso Odebrecht. Segundo mandatario pide al bloque legislativo de Alianza País que viabilice conforme a la Constitución pedido de la Fiscalía. Ministro de Hidrocarburos Carlos Pérez revela situación de la refinería de Esmeraldas en la Comisión de Desarrollo Económico. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar, con Belkis Sánchez. Lunes 21 de agosto de 2017, amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a esta hora a través de la señal de los medios legislativos. De inmediato avanzamos con el desarrollo de la información. Y tal como lo anunciamos en los titulares, amigos, la Fiscalía General del Estado vinculará al vicepresidente Jorge Glass dentro del caso Odebrecht por presunto delito de asociación ilícita. Vamos a ampliar la información en pocos minutos más. Mientras tanto, les contamos que el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, compareció en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para informar sobre la situación actual de la refinería de Esmeraldas. Allí el funcionario dijo que el 43% de los tanques de almacenamiento de crudo está en estado crítico. Mariela Logroño siguió de cerca esta sesión y nos amplía la información. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. La situación actual de la refinería estatal de Esmeraldas es preocupante y crítica, dijo el ministro de Hidrocarburos Carlos Pérez al interior de la Comisión de Desarrollo Económico durante su comparecencia. Al iniciar dijo que las paralizaciones de la refinería le deja como saldo al país hasta lo que va de la fecha, $54 millones. Pero en el 2016, luego de la reparación integral de la refinería, y digo reparación integral entre comillas, hubo 27 días de para en el 2016, y en el 2017, de lo que va del año, hay 16 días de para. Entonces, eso simplemente son estadísticas debidamente respaldadas. Ya en el aspecto técnico también hay cifras que preocupan, según el ministro de Hidrocarburos, como el sistema de vapor, las tuberías, el compresor tienen cierto desgaste y también fisuras. En cuanto al sistema eléctrico de los 5 generadores, él dijo que el tercero tiene una reparación desde hace un año, el cuarto no funciona y el quinto presenta problemas mecánicos desde el 2015. Para poder arrancar la refinería nuevamente, a nosotros nos toma de 5 a 6 días poner a andar la refinería, y eso significa un costo diario de $1.245.000 diarios. Tras la intervención del ministro surgieron varias observaciones por parte de los asambleístas Daniel Mendoza, Homero Castañer y Patricio Donoso en relación a determinar posibles culpables para que la refinería de Esmeraldas no funcione como tal. En comparecencias que hemos recibido, hago ese planteamiento y sabe su mejor criterio, señor presidente. El tema petrolero, el tema que debería ser un ícono para los ecuatorianos, estos últimos años ha estado lleno de escándalos. Empresas técnicas se responsabilizaron a través de la suscripción de contratos de esa repotenciación y de esos arreglos. Por informarles además que para este día miércoles, la Comisión de Desarrollo Económico acudirá a la refinería estatal de Esmeraldas para conocer técnicamente cómo se lleva a cabo los procesos y sobre todo las paradas no programadas. Hasta aquí la información, buenas tardes. Gracias, Mariela, por ese reporte. Ahora les contamos que dirigentes del partido Avanza se desafiliaron de la agrupación política tras las investigaciones que abrió la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito en contra de Ramiro González, líder de esta organización. La fuga del líder del partido Avanza, Ramiro González, incrementó el descontento al interior de dicha tienda política. Fanny Uribe y Byron Pacheco, ambos exasambleístas y vicepresidenta y secretario nacional general, respectivamente, harán oficial su desafiliación en los próximos días.
A ellos se suman varios dirigentes provinciales y ex candidatos que terciaron en las últimas elecciones de febrero de este año. En total, se prevé que al menos 12 dirigentes presenten su desafiliación en provincias como Pichincha, Guayas, Tungurahua, Cañar, Sucumbíos, Pastaza y Galápagos. Este anuncio fue realizado por parte de Pacheco a través de un comunicado emitido el pasado sábado y firmado por 12 personas. En el documento se dio a conocer que los inconvenientes al interior de Avanza se han ido acumulando desde meses atrás, cuando se tomó la decisión de no presentar un candidato presidencial. Se agregó que la dirigencia de Avanza se dispersó cuando algunos apoyaron la candidatura de Lenín Moreno y otros la de Guillermo Lasso. El líder de Avanza, Ramiro González, quien fue ministro de Industrias y ex titular del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, está prófugo de la justicia ecuatoriana por el supuesto delito de defraudación tributaria. Quienes firmaron el documento rechazaron cualquier vinculación con el manejo económico y financiero al interior de la tienda política. El pasado viernes fue allanada la sede de Avanza, ubicada en Quito, conjuntamente con otros 3 lugares, entre ellos el domicilio de González, en el que él no estuvo presente. Karel Sack, TVL Noticias. Ahora vamos con otros temas, amigos. El gobierno nacional destinará 236 millones de dólares para el bono Joaquín Gallegos Lara. El presidente de la República, Lenín Moreno, propuso durante la campaña electoral incrementar este bono hasta en $150. La información se la conoció la tarde de este lunes al interior de la Comisión del Régimen Económico que analiza la proforma presupuestaria 2017. Tenemos el informe con Ricardo Bravo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. 3 han sido las comparecencias que se han desarrollado al interior de la Comisión del Régimen Económico alrededor de la proforma presupuestaria para el 2017. La primera en entregar sus aportes sobre este documento fue María de Dolores Almeida. Ella es consultora de las Naciones Unidas. Hizo énfasis en la proforma presupuestaria, sobre todo en el gasto social. Entonces, ahí podemos ver que alrededor del 53,6% se destina a temas de salud y el bono del desarrollo humano es alrededor del 46,1%. Siguiente, exacto. En cuanto a niñez y adolescencia, ubicamos 784 millones de dólares, de los cuales básicamente se van a destinar para temas de infraestructura educativa, 66,3%, alimentación escolar, 23,9%, y para otros alrededor de 9,8%. La siguiente comparecencia fue de Andrés Mideros, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Indicó que la inversión de la proforma en el plan anual de inversiones para este año alcanza los 5.454 millones de dólares. En el eje del Plan Nacional para el Buen Vivir, llamado Más Sociedad, Mejor Estado, 689 millones. Es importante entonces señalar que la planificación responde, 1, al modelo de desarrollo establecido en la Constitución. Luego fue el turno del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Él señaló que el cálculo de las preasignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados para este año asciende a los 14 millones de dólares. Recursos que ya están preasignados a través de otros mecanismos también están exentos de este cálculo de repartición de recursos. Los recursos de financiamiento tampoco se incluye en la repartición la cuenta de importación de derivados, la CFDD, entre los rubros más importantes. Con estas observaciones, ahora los asambleístas se aprestan a elaborar lo que será el borrador de informe sobre la proforma presupuestaria. Dicho documento será aprobado en los próximos días. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por ese reporte. Y les contamos que previamente, la mañana de este lunes, la Comisión de Educación de la Asamblea analizó la proforma presupuestaria 2017 en relación a las asignaciones previstas para las universidades y escuelas politécnicas públicas. La vicepresidenta de la mesa, Silvia Salgado, dijo que el tratamiento de dichos recursos van de la mano con las reformas planteadas a la LOES. Representantes de 30 universidades estatales asistieron a esta cita. Los integrantes de la Comisión de Educación realizaron un taller para socializar los rubros de la proforma presupuestaria de 2017 que corresponden al ámbito de la educación superior. La vicepresidenta de dicha mesa, Silvia Salgado, manifestó que si bien es cierto la educación de tercer nivel de acuerdo a la Constitución es gratuita, al Estado le corresponde garantizar la asignación de los recursos, pues la demanda educativa en el Ecuador continúa creciendo. Respecto de dar una salida a un problema estructural de la universidad en cuanto al tema presupuestario.
Si hablamos de ciencia y tecnología, de investigación, de innovación, por ejemplo, o sea, no tenemos, y es evidente, no tenemos los recursos que permitan a las universidades hacer investigación. El gasto en educación superior para este 2017 asciende, según la proforma presupuestaria, a 1.619.1 millones. Además, 1.299.5 millones corresponde a universidades y escuelas politécnicas. Durante la cita, Jesús Ramos, rector de la Universidad Regional Amazónica ICIAM, sostuvo que dicha reunión sirvió para resolver temas de financiamiento que tienen varias instituciones educativas. El hecho de que haya habido una contracción económica y unos menores ingresos hace que el FOPEDEU, por la fórmula que se utiliza para calcular los recursos de las universidades, también haya disminuido, ¿no? Entonces estamos viendo las posibilidades tanto para mejorar la eficiencia en la ejecución del gasto como para quizás mejorar también la capacidad que tenemos las universidades de generar ingresos de autogestión. Mientras Nelson Rodríguez, vicerrector académico de la Universidad Central del Ecuador, señaló que a través de dicho taller se conocen las necesidades que existen dentro de la educación superior. Problemas como las compras públicas, problemas como la asignación oportuna de recursos, problemas como la suficiente autonomía de las universidades. Posteriormente, la comisión espera reunirse para analizar la sostenibilidad de un sistema educativo hasta el 2035. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Para este martes a las 10:30 está prevista la continuación de la sesión número 468 del Pleno de la Asamblea con el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público y al Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral. Previamente, el Pleno de la Legislatura recibió en Comisión General la semana última a 2 trabajadoras víctimas de acoso laboral quienes se mostraron a favor del proyecto, que además sanciona a quienes provoquen estas prácticas en una institución pública. El proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público y al Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral incorpora la definición de esta práctica y prevé herramientas para su erradicación y reconoce al acoso laboral como causal para terminar el contrato. El asambleísta Byron Valle explica que en el documento se especifican los tipos de acoso. Generalmente se suponía de que el acoso laboral era una cuestión solamente del jefe hacia el subordinado, sino que también hemos colocado en la norma para que se contemple también esas conductas agresivas que hay entre compañeros. El proyecto además contempla sanciones para todos los trabajadores que provoquen estas prácticas en una institución. Así lo explica la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Liliana Durán. Una sanción económica, sino que consideramos nosotros de que lo fundamental para las trabajadoras y trabajadoras es preservar su trabajo, su fuente de empleo. ¿No es cierto? Por eso hemos puesto en este tema del acoso laboral un elemento antes que el tema de la sanción económica, una sanción moral. Previo al debate, el Pleno de la Asamblea Nacional recibió en Comisión General a Nancy Guayasamín y Sonia Salamea, trabajadoras víctimas de acoso laboral que se mostraron a favor de la propuesta. Gracias, mil gracias por escuchar nuestros gritos de injusticia. Poder denunciar, el poder retirar la denuncia, el tener el acceso a una fiscalía gratuita, es decir, a la defensa gratuita. Una vez concluido el segundo debate, el legislativo deberá enviar el documento aprobado al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Este martes también el Pleno de la Asamblea conocerá un proyecto de resolución que condena la pesca ilegal de especies vulnerables y protegidas en la zona exclusiva económica del país. El documento de 7 artículos plantea exhortar al Ministerio de Defensa un mayor control en el territorio marítimo y además notificar esta resolución a la República Popular de China y demás instituciones de la función ejecutiva. El pasado 18 de agosto la embarcación china Fun Yuan Yunleng 1999 fue detenida en las inmediaciones de la zona económica exclusiva del Ecuador por haber realizado labores de pesca ilegal de especies vulnerables y protegidas, tales como tiburones martillo y tiburones silky, altamente migratorias en la Reserva Marino Galápagos, generando daños al ecosistema. Tras el hecho, diversas manifestaciones de rechazo surgieron. Una de ellas del asambleísta Jorge Yunda, quien propone un proyecto de resolución que condena la pesca ilegal de especies vulnerables y protegidas. Y además de condenar, pues tomar las medidas necesarias, y si dentro de esas medidas es
fortalecer económicamente a la Marina ecuatoriana para que no se vuelva a dar estos temas. Desde el 2014 hasta la actualidad, 18 embarcaciones, 17 nacionales y una extranjera, fueron detenidas por operar en la Reserva Marina de Galápagos. La última captura fue la del navío chino, que contenía en sus bodegas 300 toneladas de pesca. En ese contexto, la resolución contempla exhortar al Ministerio de Defensa a reforzar el control del territorio marítimo. De pedir conjuntamente con el Ejecutivo que tengan toda la infraestructura y el financiamiento para proteger nuestra soberanía marítima en este caso. Ante los hechos ocurridos, también en el documento se sugiere la revisión legislativa vigente, a fin de contar con un ordenamiento jurídico que sancione estos actos. Podrían tener graves sanciones penales, endureciendo más las penas que yo los voy a proponer. Finalmente, la resolución plantea notificar el contenido de la presente resolución a la Embajada de la República Popular de China y a todas las instituciones de la función ejecutiva. Mariela Logroño, TVL Noticias. En esa misma sesión, la Asamblea Nacional tratará el acuerdo entre la República de Ecuador y la Fundación Charles Darwin para el funcionamiento de una estación científica en el archipiélago de Galápagos. El documento establece las condiciones para que esta terminal científica continúe funcionando en las islas, como lo hace desde 1964. El acuerdo se renovó por 25 años más en 1991, es decir, hasta el 2016. En el instrumento internacional, las partes indican que la Fundación presta servicios importantes para la conservación de la flora y fauna, así como para el progreso de la ciencia y educación. Resalta que las múltiples publicaciones científicas sobre Galápagos contribuyen a proyectar a Ecuador internacionalmente como un país comprometido con la conservación de este patrimonio mundial. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Amigos, gracias por acompañarnos. Lo anunciado al inicio de esta emisión de noticias, la Fiscalía General del Estado vinculará al vicepresidente Jorge Glass dentro del caso Odebrecht por el presunto delito de asociación ilícita. La entidad solicitó a la Corte Nacional de Justicia que fije hora y fecha para la audiencia. La Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que solicitará a la Corte Nacional de Justicia se señale día y hora para que se lleve a cabo una audiencia de vinculación en contra del ingeniero Jorge Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República. Es la primera vez que la Fiscalía General del Estado informa sobre los presuntos vínculos que tendría el vicepresidente de la República, Jorge Glass, con el delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Durante el anuncio de Carlos Vaca Mancheno, no hubo espacios para las preguntas por parte de los medios de comunicación. El pedido de vinculación se sustenta en los elementos de convicción recabados en la instrucción fiscal que por el delito de asociación ilícita se adelantaba en el despacho de la doctora Diana Salazar Méndez. Por lo que ahora la instrucción fiscal pasa al despacho de la Fiscalía General del Estado. Esto debido al fuero de corte que tiene el segundo mandatario. De la legisladora del Movimiento Alianza País, Soledad Buendía, también reaccionó. Pero igual nosotros somos orgánicos, esto tenemos que debatirlo al interior de nuestro bloque, como yo lo he señalado hace pocos minutos, tendremos todas las argumentaciones y tendremos una posición el día de mañana. Dentro de la vinculación al vicepresidente de la República por el caso Odebrecht, están vinculados 7 personas más, entre ellos el tío de Jorge Glass, Ricardo Rivera. Según el artículo 120 de la Constitución, la Asamblea Nacional podrá autorizar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes, es decir, 92 de los 137 votos, el enjuiciamiento penal del vicepresidente de la República. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y el vicepresidente Jorge Glass manifestó que se defenderá en las Cortes de Justicia ecuatorianas respecto de esta vinculación por parte de la Fiscalía General del Estado en temas de corrupción por el caso Odebrecht. Este anuncio lo hizo horas más tarde de la rueda de prensa que ofreció este lunes el fiscal Carlos Vaca Mancheno. El vicepresidente Jorge Glass dio una rueda de prensa en la que se refirió al pedido de una audiencia de vinculación en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado en el marco del caso Odebrecht. Glass, durante su intervención, ratificó su inocencia. Debo insistir una vez más
en declarar lo que ya es de conocimiento público y que además asumo consta dentro del proceso. Jamás he permitido la corrupción, nunca he sido parte de ella, no han podido encontrar un centavo mal habido en ninguna cuenta a nombre de Jorge Glass o mi esposa o mis hijos, porque insisto, hasta la presente fecha no hay una sola prueba, y no la habrá, en contra de Jorge Glass. Además, hizo un pedido al bloque de asambleístas de Alianza País. Quiero solicitarle a mis compañeros asambleístas del bloque legislativo de Alianza País que viabilicen la autorización que corresponda para, de acuerdo al procedimiento, la autorización que requiere la Corte Nacional de Justicia, pueda seguir este caso en el sistema de justicia. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, precisó a través de su cuenta en la red social Twitter lo siguiente: hemos conocido información anunciada por fiscal general en torno al vicepresidente. Tan pronto sea presentada en la Asamblea, será procesada. Por su parte, la titular de la Secretaría de Gestión de la Política, Paola Pavón, sostuvo que esta tarde se reunirá el bloque de Alianza País y tratarán este tema. El expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, también se refirió a este tema a través de la red social Twitter. Continúa el show. Sin prueba alguna, Fiscalía vincula a vicepresidente en caso de Odebrecht. No se respetan principios, tan solo presiones. Revisen el libreto, el mismo que utilizaron con Dilma, que luego fue declarada inocente de todo, pero ya estaba destituida. Karel Sack, TVL Noticias. Amigos, y así finaliza esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Que descansen.